Estamos en comunicación con Juan Godoy, sociólogo formado en la Universidad Nacional de Buenos Aires, hoy docente en la Universidad Nacional de Lanús. Ha editado distintas publicaciones, distintos escritos sobre la función de la defensa, del ejército, dentro de lo que es el sistema del Estado, ¿no? Pensar el Estado integralmente, el rol del ejército hoy, el rol a futuro, el rol histórico del ejército. Y hablando de esto, hemos desarrollado en una primera instancia junto a Juan, en este programa, el marco analítico, ¿no? ¿Desde dónde pensar el rol del ejército y la defensa en un Estado moderno? En Argentina y en el mundo, obviamente. Más teniendo en cuenta que estamos en un mundo altamente inestable y lo está dando prueba de ello la crisis y la invasión a Ucrania, la guerra allí en Europa. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? ¿Todo bien? Un placer estar de nuevo charlando con vos acá. Bueno, el placer es nuestro y la idea de este encuentro, Juan, es pensar, por lo menos tomando el siglo XX, principios del siglo XX hasta mediados del siglo XX, podemos continuar, por supuesto, pero pensar el rol que ha tenido el ejército, ¿no? El ejército que no es una cuestión homogénea, no ha sido una cuestión homogénea y que ha tenido distintos aportes a la construcción de la nacionalidad, a la construcción de la soberanía, del Estado eficiente, que es en definitiva la soberanía, ¿no? La posibilidad de ser una nación independiente. Sí, exactamente, ¿no? Yo como para comenzar a hablar de roles del ejército en esta primera mitad, digamos, del siglo XX, me parece como punto de partida fundamental mencionar, aunque sea muy brevemente, que ya durante el primer gobierno de Julio Argentino Roca, que es, digamos, en 1880, ya se había comenzado a hacer algunas políticas de modernización de las Fuerzas Armadas, pero ya hacia su segundo gobierno, Roca tiene un interregno y luego vuelve a gobernar en 1898 y lo va a hacer hasta 1904. En ese segundo gobierno se produce un hecho, digamos, importante a señalar, porque es el que va a vertebrar en gran medida cómo van a funcionar las Fuerzas Armadas en la Argentina, que es la ley 4031, más conocida como la ley de servicio militar obligatorio, ¿no? Es la ley de organización del ejército, o más conocida incluso todavía, podríamos decir, como la ley Riccieri, porque justamente quien impulsa, digamos, esa ley es Pablo Riccieri, por entonces ya ministro de guerra, ¿no? Esa ley es importante, ¿no? Dicta la obligatoriedad de prestar, digamos, tener instrucción militar a la totalidad de los argentinos, ¿no? Es una ley también que va a ir contribuyendo a la formación en la disciplina, en la formación en valores, en la difusión, digamos, cultural, va a difundir también y va a ser muy importante, va a cumplir un rol central en dos cuestiones que son centrales. Primero, la reducción del analfabetismo, ¿no? En la Argentina va a contribuir a eso, conjuntamente con una ley que se había dictado en 1884, también conocida, la 1420, la de educación, y también va a cumplir un rol importante, no solo en esto de la reducción del analfabetismo, sino también en esto que yo decía, los hábitos de la disciplina, del trabajo, de la higiene, ¿no? Digamos, la integridad territorial, la soberanía territorial, ¿no? Digamos que el ejército va a empezar a llegar a todas las regiones del país, va a ser una fuerza cohesionada y también va a ser un puntal central para lo que luego va a ser la ley del sufragio en 1912, la ley Sáenz Peña, ¿no? Digamos, porque los padrones que se levantan son los padrones militares, ¿no? Además de contribuir, insisto, a la
presencia territorial del Estado Nacional en todo el ámbito nacional. También va a haber un vínculo muy fuerte entre las diferentes provincias, entre los diferentes jóvenes del país que se conocen, hay una cohesión, hay una argentinización también si recordamos, nosotros veníamos de un proceso de inmigración muy, muy fuerte, digamos, en el último cuarto, sobre todo del siglo XIX, teniendo epicentros en el gobierno de Avellaneda, también contribuye a esa homogeneización, digamos, cultural, a esa argentinización, si se quiere, de ese elemento. Yo destacaría entonces en un comienzo esta ley de servicio militar obligatorio, porque va a vertebrar cómo van a funcionar las Fuerzas Armadas, más allá que luego tiene algunas modificaciones, va a ir vertebrando, va a adoptar Argentina la tradición prusiana, y el otro hecho a resaltar, si te parece, Luis, es la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Claro. El otro hecho es exactamente la Primera Guerra Mundial y el impacto que va a tener esta guerra mundial en, podríamos decir nosotros, la conciencia de las Fuerzas Armadas, ¿no? Yo recuerdo incluso el historiador Eric Hoffman dice, el siglo XX comienza en el XIV, ¿no? Comienza con la Primera Guerra Mundial, porque es un acontecimiento también que va a vertebrar gran parte de esta primera parte del siglo XX, ¿no? Y los conflictos que se van a ir suscitando también, ¿no? Pero sobre todo va a tener, a nivel de las Fuerzas Armadas, un impacto muy fuerte, primero porque se pone en práctica, quizá por primera vez, más en términos concretos, la noción de nación en armas, ¿no? Esta noción que había desarrollado, digamos, von der Goltz, ¿no? Y demás, esta noción de que la guerra ahora, podríamos decir, es total, abarca a las Fuerzas Armadas, abarca al pueblo, ¿no? Ya también la guerra no se gana con la genialidad, digamos, de un comandante, ¿no? Como quizás era antes, o por ahí antes se cristalizaba más esa idea, sino que aparece muy fuerte la idea de la planificación, la idea de la estrategia, ¿sí? Y también aparece en esto de la guerra total, está vinculado la centralidad de la aviación, ¿no? Es otra de las cuestiones que aparece muy fuertemente, además de otras, que aparece el tanque de guerra, aparece el submarino militar, aparece el perfeccionamiento mucho de las armas, nuevas ametralladoras, etcétera, 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 pero la centralidad de la aviación es, el impacto que tiene es muy importante, y en la Argentina va a tener un impacto, insisto, central eso también. Si nosotros vemos en el 27, se crea la Fábrica Militar de Aviones de Córdoba, que va a ser luego puntal para el desarrollo aeronáutico de nuestro país. Y también en esa época... Juan, y te diría antes, porque vos mencionás la Primera Guerra Mundial como punto de quiebre y es real. Y si uno piensa en Jorge Newbery y piensa en el primer gobierno radical, allí se da el conflicto de las multinacionales petroleras que no le venden, digamos, el combustible a la aviación argentina, y ese es el piso para la creación de YPF. Miremos, ¿no?, cómo se van concatenando los hechos. Tal cual, y justo iba un poco para eso, porque esto se vincula justamente con que en esa época, en los 20, digamos, si se quiere, emerge muy, muy fuertemente una conciencia petrolera, si se quiere, o un conjunto de personajes, sobre todo militares, vinculados al nacionalismo petrolero por, sobre todo, la anécdota que vos hacías referencia de Mosconi, cuando se niegan a venderle el combustible para los ejercicios de la aviación que estaba realizando. De ahí tiene el impacto en la creación de YPF, que ahora justamente estamos transitando los 100 años de su creación, ¿no? Y que el primer director también de YPF sea un militar, digamos, Enrique Mosconi, también muy interesado en la cuestión aeronáutica, al igual que Perón, al igual que Juan Ignacio San Martín y varios más, también tiene un impacto y es muy bien recibido por el ejército, fundamentalmente, que sea designado como director de YPF su principal impulsor, que era Enrique Mosconi, ¿no? Entonces,
ahí tenemos cómo se va a ir delineando esa fuerza militar. Y sobre todo a mí hay algo que me parece, digamos, como muy interesante y como para reflexionar, que es que en esa época, ya en los 20 y sobre todo en los 30 y primeros 40, empiezan a emerger un conjunto de militares que nosotros bien los podríamos denominar, como hace un autor argentino, como intelectuales militares. Son militares que escriben, ¿sí? Son militares que escriben mucho en revistas, publican libros, dan conferencias, etcétera, etcétera, y sobre todo reflexionan en torno a la defensa nacional. Pero esa reflexión en torno a la defensa nacional lo lleva a pensar en la industria. Y esa reflexión en torno a la industria lo lleva a pensar en la estructura económica del país, en la dependencia. Esta reflexión también los va a llevar a pensar la necesidad de planificación de la defensa, y la planificación de la defensa también implica la planificación de la economía, sobre todo porque van a estar muy imbuidos, muy influenciados por esta noción de nación en armas o de guerra integral, según el caso, ¿no? Entonces, hay un conjunto de militares que pienso que quizás uno de los que primero lo expresa muy claramente es un personaje que se llama Luis Ernesto Vicat, que en 1925, es decir, muy tempranamente, plantea lo siguiente, hipotetiza, ¿no? Claro. Hace una hipótesis de guerra, como las Fuerzas Armadas en general, ¿no? O sea, hace una hipótesis, dice, bueno, ¿qué sucedería si Argentina entra en un conflicto armado? Y es más, si entra en un conflicto armado con algún país vinculado al país al cual nosotros estamos subordinados. Entonces dice, nuestra situación sería catastrófica. ¿Por qué? Porque no controlamos nuestros recursos, no controlamos nuestra estructura económica, no controlamos nuestro transporte. Entonces dice, bueno, el ferrocarril lo domina Gran Bretaña, y en el ferrocarril, en un conflicto, nosotros transportamos las mercancías, transportamos las tropas, las armas, etcétera, etcétera. No tenemos una flota, tampoco, porque si nosotros recordamos, el desarrollo de la creación de la flota mercante va a ser en el año 41, fabricaciones militares también en el año 41, impulsados por Savio, ¿no? Fabricaciones militares. Ahora digo, entonces en la hipótesis dice, estaríamos muy complicados. Entonces nosotros tenemos que establecer una política de defensa nacional en términos integrales, dice Luis Ernesto Vicat. Que piense que la defensa no es solo militar, sino también es económica, sino también es moral, sino también está vinculada a la educación, etcétera, etcétera. Ahora, Juan, lo que planteaba Vicat, fíjate la actualidad que tiene, lo que le está sucediendo a Europa con el precio del gas. Alemania está por entrar en recesión por la dependencia del gas ruso, ¿no? Y así muchos países de Europa están teniendo graves problemas por no haber solucionado su problema de autonomía energética con antelación, ¿no? Emerge un conflicto militar, más allá de analizar las razones de este conflicto, pero la situación es clara. Tenés problemas con la provisión de gas, con la provisión de energía, tenés problemas con la inflación, con los alimentos. Lo que pensaban los militares argentinos en términos de soberanía, en términos de defensa nacional, no era errado. Tal cual, porque me parece ahí, Luis, que vos das en una idea clave, que es la que circula muy fuertemente en esta generación militar, que hay gran cantidad de militares. Ahora podemos nombrar algunos más, digamos, porque algunos son conocidos, otros quizás no tanto. Ahora bien, yo lo que digo es, la cuestión clave que me parece que vos planteás ahí es la noción de autonomía, digamos, ¿no? Porque empieza a ponerse, lo que está en discusión justamente es eso, es decir, la autonomía, el autoabastecimiento, tanto en materia de armamento, pero eso, claro, a vos te lleva a pensar la industria, ¿no? Por eso Savio va a impulsar fabricaciones militares, digamos, ¿no? Por eso Savio va a impulsar luego
la cuestión del desarrollo del acero y el hierro, digamos, ¿no? Como industrias madres, ¿no? Digamos. Entonces, yo que es lo que me decía que me parece interesante de lo que vos planteás, que me parece central, que es la noción de la autonomía económica, ¿no? Esa noción de la autonomía económica, de la independencia económica, que luego se va a transformar y va a tener una profundidad más grande en los años del peronismo, ¿no? Y en estos militares, digamos, van a aparecer varios militares interesantes. Algunos influencian muy fuertemente a Perón, como Juan Lucio Cernadas, por ejemplo, el cual tiene una muy fuerte influencia, era coronel, ¿no? Cernadas, porque lo introduce Cernadas al estudio de Clausewitz, de von der Goltz, del Mariscal Foch, a Perón. También otro militar que lo influencia mucho a Perón es Bartolomé Descalzo. Él dice que fue el hacedor de su alma. Otro militar que sería parte de esta generación también, que lo influencia a Perón, es José María Sarobe, que lo influencia sobre todo en la visión sobre los problemas de la Patagonia. Habría escrito un libro en función de esos problemas, Sarobe, excelente, muy actual también, y también lo influencia en el abordaje de Perón sobre la cuestión brasilera, le había sido agregado militar en Brasil, José María Sarobe. Y después tenemos otros personajes con los cuales también Perón se nutre y tiene vínculo, ¿no? Por ejemplo, como Jorge Giovanelli, Franklin Reyes, que va a ser ministro luego de Perón, José Ignacio San Martín, que va a ser el impulsor de la industria aeronáutica y automotriz en la provincia de Córdoba, además de ser gobernador de esa provincia en un momento, durante el primer peronismo, Jorge Crespo, interesado sobre la aeronáutica, Raúl Barrera también, Luis Ernesto Vicat, que recién mencionaba, Bartolomé La Colina, Carlos Martínez, Aníbal Montes, es decir, tenemos una cantidad de intelectuales, militares que reflexionan sobre esta temática central, a los cuales particularmente pienso que es necesario volver, ¿no? Si nosotros queremos pensar en la grandeza nacional, en la necesidad de lograr la autonomía, en la necesidad de impulsar el desarrollo industrial, acá tenemos un cúmulo de ideas, una forma de reflexionar sobre la realidad y de crear un conjunto un corpus teórico, si se quiere, en torno a la planificación y al desarrollo, que son centrales. Claro. Lo contrario a la defensa nacional y a la autonomía, ¿qué sería? Sería la inserción de un territorio como un mero eslabón de una globalización, en este caso la moderna, o la posmoderna, llamémosla como queramos, pero como meros eslabones de una maquinaria que manejan en otras latitudes, ¿no? Eso es lo contrario al concepto de autonomía, de independencia política y económica, y lo contrario a pensar la defensa como una herramienta en función de la soberanía, que no es, como vos decías, Juan, pensar la defensa con vistas a la guerra, ¿no? Con vistas a la militarización, digamos, en un sentido de buscar la guerra, sino al contrario, sino de protegernos de los avances de aquellas naciones que tienen una visión imperialista en lo económico y en lo militar. Exactamente, Luis, tal cual. Es decir, no es todas estas ideas y sobre todo estas últimas cosas que vos mencionás, totalmente para mí pertinentes, es lo que desarrolla muy profunda, muy claramente y muy sintéticamente Perón en este conocido discurso de la inauguración de la Cátedra de Defensa Nacional de la Universidad Nacional de La Plata el 10 de junio del 44, ¿no? Porque ahí aparece esta idea de, claro, si vos no querés la guerra, hay una frase, digamos, que es en latín, ¿no? Si vos no querés la guerra, te tenés que armar para ella, ¿no? Y Perón lo plantea claramente ahí. Digamos, esta hipótesis que sería, es más probable que a vos sufras un ataque de otro país que te lleve efectivamente a un conflicto armado, si vos estás desarmado, así estás armado, digamos, ¿no? Claro, uno se arma, claro. Uno piensa esta política de defensa en términos integrales para dos cuestiones. Primero, para no llevar a la guerra.
como un elemento disuasivo. Vos disuadís al otro, ¿no?, de que no te ataque. Y segundo, que si te ataca, pongámosle, de todas formas, por alguna razón hay algún conflicto, que tu pueblo sufra lo menos posible, ¿no? Y que tu soberanía sufra lo menos posible, podríamos decir también, ¿no? Entonces este conjunto de ideas van a ir vertebrando también lo que va a ser la conformación de una ley de defensa, del Ministerio de Defensa, primero con el peronismo, y también de la Ley de Defensa Nacional, la primera en América Latina, ¿no?, de la época, ¿no?, que se nutre de todas estas ideas, podríamos decir. Juan, se nos acaba el tiempo en este fragmento de charla que hemos tenido hoy, pero te agradecemos enormemente estas reflexiones. Seguramente vamos a seguir, porque obviamente la historia de las Fuerzas Armadas no es homogénea, como decíamos al principio, hay distintas vertientes. Hoy hablamos de los generales que pensaron la independencia política y económica de Argentina, de ese ejército que pensó en términos de defensa nacional, ¿no? Más adelante vamos a hablar otras ideas seguramente, otras situaciones históricas. Te agradecemos y te mandamos un abrazo. No, gracias a vos, Luis, un saludo a vos y a todos los que están del otro lado también.